Esta predicación la titulé El árbol y su fruto. Y vamos a comenzar en Lucas, capítulo 6, versículo 43. Y aquí nos vamos a dar cuenta realmente si somos hijos, si somos pueblo de nuestro Señor Jesucristo. O si nada más a través del engaño del maligno estamos viviendo una vida de apariencia. Jesús no viene por una iglesia de apariencia. Jesús viene por una iglesia de identidad, que sabe quién es su Padre, que sabe quién es su pastor y sabe quién es su Señor. Y vamos a comenzar. Dice, ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le conoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Todo árbol, nuestro Señor Jesucristo nos asemeja a un árbol, porque todo árbol, hablándolo, árbol plantado que se planta sobre la tierra, sea la semilla del limón, esa semilla va a producir y va a hacer que crezca un árbol y va a producir limón. Y cada una de las semillas va a producir según su género. No puede una semilla de limón darte uvas, porque Dios lo estableció así. Y ese es su gran amor y su gran poder. O sea, Él le plació establecerlo así, y así es. Y vemos que cada uno de los árboles da su fruto acorde a su género. Solamente el hombre no ha entendido y comprendido lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Del que da buen fruto? Porque si Jesucristo te tomó de sus manos y te sacó del lodo cenagoso, te rescató de donde estabas para ponerte al reino de su Hijo amado Jesús, es para que des fruto, y buen fruto y fruto en abundancia. Porque árbol que no dé fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. El que no dé fruto y el que dé mal fruto. Porque lo malo no es de Dios. Tenemos que saber que lo malo proviene de Satanás. Y él siempre ha sido malo. A él no le importa matar, robar, destruir a quien sea. Él vino a lo que vino, y él no le importa a quién vaya a destruir, a quién vaya a matar y a quién vaya a robar. Él no tiene compasión como nuestro Señor Jesucristo. Entonces precisamente aquí Jesucristo nos dice, no se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. La zarza te va a producir zarzas, el espino te va a producir espinos. Te está diciendo para que entiendas. Yo te tomé para que seas un árbol bueno y para que dé fruto y fruto en abundancia. Jesucristo no vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que tenemos que dar, engendrar hijos para el reino de los cielos, a través de hacer su voluntad y predicar el evangelio del reino. Dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces, ¿de dónde nace lo bueno? No te nace de tus ojos, no te nacen de tus pies, no te nacen te nace de tu corazón. Pero esto lo renueva y lo transforma solamente Jesucristo nuestro Señor. Por eso precisamente Él nos enseña en su palabra que cuando Él toca la puerta y tú le hables, Él va a entrar, Él va a cenar y Él va a morar en ti. No te dice que en tu estómago, no dice que en tu boca. Te está hablando de tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo,
En el mundo nos perjudicaron, nos dañaron. Resentimiento, rencor, odio, ira, impotencia. Y eso es lo que traes en tu corazón. Entonces, ¿cómo puedes hacer una cosa buena? Necesitas que salga toda esa podredumbre que el maligno haya infundido en tu corazón. Y por eso es la causa que nuestro Señor pide entrar en tu corazón, para desarraigar todo lo que el enemigo te infundió en tu vida. Nuestro Señor no tiene la culpa de las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros somos culpables. Allá de nosotros, si le hicimos caso al amigo o al que decimos que era amigo, o al vecino o a quien fuese. Pero los responsables somos nosotros. Entonces lo bueno nace del corazón. Y cuando una persona está dañada, ¿qué te puede dar? Pues lo malo que trae en su corazón. Necesita que Jesucristo sane su corazón, para que en él nazca el amor de Jesús. Y cuando nace el amor de Jesús, esas son las buenas obras que vas a hacer. Vas a hacer lo bueno, no lo malo. Vas a hacer lo agradable y vas a hacer lo perfecto que le agrada a tu Padre que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar. No lo que yo quiera y cuando yo quiera y como yo quiera. No. No se trata de eso. Y el árbol que no dé fruto será cortado. ¿A dónde va a ir? Con Jesús va a ir al lago de fuego. De igual manera, aquel que hace lo malo, el que hace lo bueno, podemos tener la seguridad y la certeza que vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo. O sea, la bondad la atesora uno en el corazón, lo bueno lo atesora uno en el corazón, también lo malo lo atesoras tú en tu corazón. Y si estás resentido, ¿a quién vas a hacer el bien? Si tienes rencor, si tienes odio, ¿a quién le vas a hacer el bien? Si para hacer lo bueno tienes que tener a Jesús en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él entra en tu corazón y Él no tiene amor, Él es el amor perfecto para cada uno de nosotros. Y esa es la causa por la cual hoy la iglesia está sufriendo y está padeciendo. Mejor hacen lo que el mundo hace que lo que Jesucristo nos está enseñando. ¿Por qué? Porque ellos siguen caminando en su voluntad. Y cuando alguien quiera, siguiendo caminar en su voluntad, Dios no puede cambiar su vida. No que no pueda, sino que es tu voluntad o es su voluntad del Padre. Y Él nos dio un libre albedrío, decisión propia. Y las consecuencias nosotros las llevaremos y las pagaremos. Por eso habla de un árbol frondoso que cuando pasa, que está sembrado, que está plantado a orillas del río, que dice que su fruto cada mes está dando fruto y sus hojas no caen y todo lo que hace se ve rebosante. Él es el que te da la fuerza y la fortaleza cuando eres un árbol que da fruto. Pero cuando eres un árbol que no da fruto, es porque estás en el desierto. Todavía estás esclavizado. En el desierto siempre hay árboles que no producen hojas. ¿Por qué? Porque ahí solamente se producen los árboles desérticos, chaparros a una estatura pequeña, por el lugar donde están habitando. Pero nosotros no estamos habitando como esos árboles. Nosotros estamos plantados junto a corrientes para dar fruto y fruto en abundancia. Eso es lo que nos enseña su palabra. Y tenemos que entender y comprender que de la boca del corazón sale todo.
¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? De lo que está lleno tu corazón, eso es lo que sale de tu boca. Está lleno de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, del libro de la ley, que dice en Josué, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, que de noche ni de día lo estés recitando, lo estés declarando, lo estés profetizando, porque solamente así vas a prosperar, solamente así, de esa manera va a llegar la bendición. Si quieres ser de bendición, tienes que someterte a su voluntad y hacer lo que Él nos está enseñando. No por venir y a tomar un lugar un tiempo aquí en la iglesia y salir a la calle y seguir siendo la misma vieja persona. Eso es lo que hoy en día les están enseñando, le están adoctrinando a la iglesia de Jesús. Y Dios no viene por una iglesia que no dé fruto, ni por una iglesia de árboles malos. Él viene por una iglesia de un árbol que dé fruto y de una iglesia de árboles que sea bueno, que haga obras. Por eso dijo ya Jesucristo, el árbol por su fruto se conoce. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Tú crees que Él no te conoce quién eres? ¿Tú crees que Él no te conoce cómo estás caminando? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu dormir? ¿Cuál es tu despertar? ¿En quién confías? ¿En tu Padre que te dio la vida? ¿O en tus fuerzas y en tu fortaleza? Porque cuando venimos a los pies de Jesús, nosotros tenemos que ser árboles que demos fruto. ¿Sí? Porque cuando estábamos en el mundo no hacíamos nada bueno. Todo lo que hacíamos era malo. Primeramente destruyéndonos nuestro cuerpo y destruyendo a quien estuviera a nuestro alcance. Pero ahora que llegamos a los pies de Jesús, tenemos que ser un árbol y que haga todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, que le agrada a tu Padre que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Porque Él en todo lugar está y Él en todo lugar no podemos ocultarnos de Él. Él recorre toda la tierra con su mirada, buscando adoradores en espíritu y en verdad. Los que están haciendo lo malo no son ni adoradores, son falsos. Los que están haciendo lo malo, los que no producen fruto, esos son falsos, de los que habla la palabra, que están en la iglesia, que por fuera son como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso no están haciendo nada de Jesucristo, pero así tiene que caminar la iglesia. Por eso cuando la semilla va creciendo, juntamente va creciendo la cizaña. Pero el día del final, Dios va a separar el grano de la cizaña. Y qué triste va a ser que todos aquellos que creían o pensaban que iban a ir a un lugar lleno de gloria, lleno de poder, que es estar con Jesús, le diga, hacedores de maldad no los conozco, porque han sido engañados y manipulados y mal enseñados por la doctrina. La doctrina de Jesucristo tiene poder. Él siempre hizo poder, Él siempre hizo milagros, por eso se fue a preparar al desierto. Él cuando subió al desierto fue lleno del Espíritu Santo, y cuando se descendió del desierto, descendió en el poder del Espíritu Santo, porque Él tenía una obra que cumplir aquí en esta tierra, y todo lo que Él tenía que cumplir lo cumplió al 100%. No faltó ninguna cosa, ni chica ni grande. Por lo tanto, tú y yo y todos los que estamos en este mundo, Dios nos dio vida
porque tenemos un plan y un propósito que desempeñar en este mundo. Y si tú no lo conoces es porque no tienes una relación, porque tú no tienes una comunicación con tu Padre, porque el Padre es el que le va a enseñar al Hijo qué es lo que quiere que haga, no el Hijo al Padre. Y vayamos a tercera carta de Juan, versículo 11, y veamos lo que dice el apóstol Juan. Dice: querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Si tú haces lo bueno, eres de Dios. Pero si haces lo malo, ni has visto a Dios, ni conoces a Dios, nada más vives en una religión, en una tradición, una costumbre que para nada aprovecha tu vida. ¿Y el engaño de dónde viene? El engaño no viene de nuestro Señor Jesucristo. El engaño viene de Satanás. La mentira viene de Satanás. Lo malo viene de Satanás. ¿A quién le obedeces? No has visto a Dios ni lo conoces. ¿Por qué? Porque no tienes una relación. Porque no tienes un devocional. Porque no permites que se haga su voluntad en tu vida. Porque tú quieres seguir siendo el yo y yo. ¿Y sabías tú que los que hacen el yo están en el mundo? ¿Qué diferencia tienen los que están en el mundo con tu persona si eres uno de esos que están haciendo lo mismo? ¿Qué diferencia hay de los que están en el mundo a tu persona que hoy en día está sentado en una silla? No hay ninguna diferencia, más que viene un castigo más severo sobre tu vida, porque nuestro Padre que está en los cielos, Él no puede ser burlado. Y el engañado y el burlado eres tú, porque Él te está viendo cada paso que das. No debemos de permitir que Satanás nos engañe a través de sus artimañas, porque a través de Él es astuto y engaña a los que están dormidos, a los que no tienen crecimiento espiritual. No a los que ya están ejercitados, no. A los que están ejercitados y que van creciendo en lo espiritual, saben discernir rápidamente de dónde viene el dardo. Porque el que manda los dardos no es Jesús, es Satanás. Y si tú caes en esos dardos, de tus mentes lo bajas a tu corazón y consumes el pecado. Concibes el pecado en tu vida. Y la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que estar muy alerta en todo lo que nuestro Señor nos está enseñando. El que hace lo malo no conoce a Dios. Y veamos cómo vive el mundo engañado cuando no conoce a Dios. Los que son religiosos, los que van a las iglesias católicas, dicen: sí, tu Dios es mi Dios. Yo le digo: no, tu Dios no es mi Dios, porque mi Dios está vivo y mi Dios es celoso. Si mi Padre es celoso, yo voy a obedecerlo, yo voy a caminar en su voluntad para que se cumpla su propósito de Él en mi vida y en mi casa y en mi descendencia. Dicen que su Dios, cuando se salen de la iglesia y se van a una cerveza, se van a una fiesta, se van. O sea, ¿de qué Dios me estás hablando? Me estás hablando cosas que no tienen fundamento. El fundamento es la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo y es su palabra. Entonces, ¿quién ha visto a Dios?
Los que hemos visto a Dios es los que obedecemos lo que Él nos está enseñando. Los que tenemos una relación, los que tenemos un devocional. Esos son los que han visto a Dios. Y esos son los que hacen lo bueno. Los que hacen lo malo no conocen a Jesús. Y como no hay temor, pues todo se le hace fácil. Todo se le viene a lo facilito a la mente. Vayamos a Santiago capítulo 3. Versículo 8. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de nuestro Señor así: pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Santiago, dice: hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. El agua salada no es para tomar el ser humano. El agua dulce Dios la formó para que estemos aquí con vida. Y de ese tipo de fuente debemos ser nosotros, de agua dulce, no que de nuestra boca salgan mentiras, salgan engaños, salgan palabras corrompidas y luego, Señor, gracias te doy. Porque no es así. El apóstol Santiago decía: no se engañen, hermanos, no permitan que el maligno entre a sus vidas y empiece a engañarlos, porque su final va a estar, si su principio fue glorioso, su final va a ser desastroso. Porque con Jesucristo todo es glorioso, pero cuando te vas separando, te vas apartando, tu final va a ser desastroso, lleno de calamidades. No sabes de qué manera vas a terminar, pero de que vas a terminar mal, vas a terminar. Dice: quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Qué te da la sabiduría? Te da humildad, te da entendimiento, te inunda de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice: una buena conducta, una actitud positiva, no negativa. Las personas negativas son las que hacen lo malo. Y no, esto para qué esto. Y esto, siempre lo malo, siempre lo negativo. No. Cuando Jesús te toma es para que seas una persona positiva, una persona creativa, no una persona que destruye. Entonces vemos que la sabiduría nos da humildad. Y al humilde, ¿aquí dónde lo tiene Jesús? Al humilde lo tiene en sus brazos. Al altivo lo ve de lejos. Y Él es tu pastor y Él es el que te va enseñando cómo caminar en este mundo. Y el altivo que se cree que Él todo lo puede, nada más lo está viendo. Dice: no, yo puedo, yo no necesito de Dios. Yo no hago nada de malo. Cuando todas las cosas están desordenadas. Pero al final de cuentas cada quien va a pagar lo que haga. ¿Quién es sabio? Nosotros. Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y ese es el gran problema que hoy la iglesia no lo ha entendido. No tiene temor de Dios.
Y si no tiene temor de Dios, no hay sabiduría, no hay inteligencia. Por eso hacen lo que les place. Aquí no está hablando especificando cómo viene el discernimiento en cristiano, en el Hijo de Dios. Si tú eres sabio, tú eres inteligente, tú tienes que ser una fuente de agua dulce. Tú tienes que ser un árbol que dé buen fruto. Para bendecir, para hablarles, para exhortarles, para predicarles, para darles una X, pero hacer obras buenas que le agraden a nuestro Señor. No lo malo, porque para lo malo no tienes que aprenderlo, no, eso ya nace con la maldad la gente. Lo malo no tienes que aprender nada, para lo bueno es para lo que debes de aprender. Debes de recibir una disciplina, debes de recibir un estudio que te ayude. Y solamente en Jesucristo, que Él es el que nos da el crecimiento, que Él es el que nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Solo es el que produce el querer como el hacer. O sea, en Él tenemos todo. ¿Para qué queremos estar batallando en esta tierra? Si todo lo que necesitamos como seres humanos lo tenemos con nuestro Padre Celestial. Pero aquí el apóstol Pablo habla de personas de vista corta. Y esos que habla de vista corta son los que son carnales. Son los que no son espirituales, que no son ejercitados en el conocimiento de la palabra. Porque si nuestro Padre le está diciendo no tomes, Él de todos modos se agarra a tomar. Si te está diciendo no mientas, pues te parece que ve echar mentiras. ¿Y quién es el que cega los ojos de Satanás? Porque Él es el que lo obedeces. Cuando Jesucristo quiere abrirte tus ojos, quitarte todo ese velo, toda esa venda. Pero porque tú no entiendes y no comprendes, ese velo siempre lo vas a estar cargado. Hasta que tú reconozcas que solamente en Jesús hay libertad. Él te puede libertar de todo lo que tú no puedas hacer en tu vida, o de todo lo que tú necesites en tu familia. Él tiene palabras de vida eterna para su iglesia, para su pueblo. Entonces, todo eso lo debemos demostrar mediante obras hechas, que es nuestro testimonio, que es el que va a subir como ofrenda delante de nuestro Señor Jesucristo. Ese va a subir como ofrenda de olor fragante. Por eso hay un pasaje donde habla que hagamos tesoros en el cielo. Las obras, los testimonios que tú estés realizando aquí en la tierra, buenos a tu prójimo, a tu vecino, al extranjero, esos son los que van subiendo al trono de la gracia. Y eso nadie los va a robar. Todos están escritos. Mi hijo Josué hizo esto y aquí lo tengo. Lo hizo con esta persona. Esos son los testimonios que nosotros debemos demostrar. No los malos, pues los malos, todos los que están allá afuera lo hacen. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Esa es la primera pregunta que les hace el apóstol Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? A ver, dímelo. ¿Quién? ¿Tú? Ok, si tú dices ser sabio y entendido, dice que lo demuestre con su buena conducta. Número 1. No que nada más lo hable, no. Demuéstralo que tú realmente tienes a Dios con una actitud positiva. Ser creativo, ser productivo.
Entonces podría decir, ¿sabes qué? Verdaderamente está haciendo lo correcto. Mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Si tú no tienes sabiduría, ¿cómo vas a hacer las obras? Si eres necio, porque la sabiduría viene temiendo a tu Padre, honrando a tu Padre, exaltando a tu Padre, glorificándole, serle fiel. Por eso aquí en su palabra nos habla que Jesucristo es fiel y siempre fiel. Y Él no viene a una iglesia llena de infidelidad. Tenemos que acordarnos que Él es el esposo y nosotros como iglesia somos la novia. Y Él como esposo, Él es fiel. Él no anda buscando otra novia. Él está esperándote a ti y está esperándome a mí, que seamos de la misma manera, que le correspondamos de igual manera. Si Él es fiel, yo le tengo que ser fiel. Porque ¿a quién le va a agradar estar con una mujer, con una esposa infiel o con un esposo infiel? A nadie le agrada. Pero debemos de entender bien lo que nuestro Padre nos está enseñando. Y tenemos que dar fruto. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice, ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido, anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure 7 años. Es la mujer la tsunamita a la que Eliseo oró para que Dios le diera un hijo. Y veamos de qué manera es un árbol que da fruto. Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Va a haber 7 años de escasez aquí, ¿sabes qué? Busca un lugar, busca una nación donde tú puedas ir con tu hijo, con tu esposo, para que tengan el sustento. Y vamos a ver qué es lo que debemos de hacer nosotros. Nosotros debemos de dar buena consejería, no mala consejería. Hay mucha gente que está en la iglesia, en vez de dar una buena palabra, le da una palabra de desaliento, de frustración o de destrucción. Porque ¿sabes qué? Mira, mi esposo me hizo esto, ¿sabes qué? Déjalo, ya divórciate y quédate ya así. En vez de digo, pídele a Dios, sométete a Dios, humíllate ante Dios para que Dios cambie su corazón, para que Dios le dé un corazón de carne. No. Todo ese tipo de actitudes se ven hoy en día en la iglesia que dice ser de Jesús. Y eso no nos demuestra ni nos revela que es Jesucristo obrando. Al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y su tierra. En esos momentos el rey estaba hablando con Giezi, el criado del hombre de Dios, que es Eliseo, y le había dicho, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Giezi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y su tierra. Así que Giezi dijo, mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a sus funcionarios que se le entregara de ella y le dijo, devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo revivió a ese joven. Eliseo hizo cosas buenas, le dio buena consejería a la mujer, a la tsunamita. Y la mujer atendió cada una de las cosas que le dijo Eliseo. Cuando se fue
a la tierra, a la nación de los filisteos, a los 7 años, está hablando de 7 años, regresó. Y regresó para ir a decirle al rey: cuando tú eres un servidor, cuando tú eres un discípulo, vemos cómo la bendición de Dios te va a alcanzar. ¿Sí? Eliseo es un árbol que estaba dando fruto y le estaba dando una buena consejería, y a través de sus consejos esta mujer tsunamita hizo todo lo que Eliseo le dijo. Se fue 7 años, regresó, recuperó sus tierras, le dieron todo lo que durante todo ese tiempo producieron sus tierras, porque Dios multiplica y fructifica cuando uno se somete a su voluntad y tú no tomas decisiones de tu parte. Tenemos que entender la palabra de nuestro Señor, y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros, lo bueno, que aún en la circunstancia que se manifiesta, tenemos que ser positivos, porque nuestro Señor, si Él está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, vas a perecer, pero no estás solo. Jesús está contigo, y mayor es Él que está en ti que aquel que está en el mundo. Tenemos que dar fruto bueno. Les dijo el rey a sus funcionarios: ¿saben qué? Denle todo lo que le pertenece. Porque imagino que el rey mandó a llamar a Giezi. ¿Sabes qué? A ver, cuéntame qué es lo que ha hecho Eliseo, a dónde ha ido, qué es lo que hace. Y todo lo que le preguntó, todo le contestó. Él sanó a Naamán, él le dio el hijo a la tsunamita, él hizo donde no había comida, que estaba envenenada, la sanó para que comiera el pueblo de Israel. O sea, todo lo bueno hizo Eliseo. Y si él hizo todo lo bueno, nosotros debemos hacer todo lo bueno, no todo lo malo. Y ahí es donde nuestro Señor que está en los cielos, rápido está diciendo: mira cómo está caminando, si dice que me está siguiendo, haciendo su voluntad. ¿Cómo permite que el enemigo lo esté engañando? Y esa es la causa por la cual nuestro Señor no se equivocó en ninguna de sus palabras que están establecidas. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pocos son los que se van a ir, no todos, porque no todos dejan el mundo. A mucha gente le apasiona más el mundo que Jesucristo, y están aquí en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que has hecho tú? Que le agrade a tu Padre. ¿Has hecho ofrendas? ¿Has hecho eres un buen testimonio delante de los hombres? ¿Qué es lo que has hecho? Si tú eres un árbol que da fruto, tú tienes que mostrarlo. Con la sabiduría que te da nuestro Señor Jesucristo, y en mansedumbre. Porque cuando Él nos da la sabiduría, somos mansos y somos humildes de corazón. Cuando Él nos da su sabiduría, no la de este mundo, no, su sabiduría. Que hay veces que dicen lo que dicen en contra de nosotros, pero la mansedumbre y la humildad pueden más que las palabras y el veneno que mucha gente nos avienta en nuestras vidas a través de su boca, o a través de sus actos. Y eso es lo que tenemos que nosotros mostrar y reflejar, que realmente tenemos a nuestro Señor. Vayamos a Mateo capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Y dice así: por sus frutos los conocerán.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Si tú eres un árbol bueno, tú no puedes dar nada malo. Tú vas a hacer las cosas buenas, agradables y perfectas. Y el árbol malo, pues va a ir de mal en peor. Si hoy te hizo una cosa mala, el día de mañana te va a hacer otra peor. No puede, porque no puede. ¿Y qué te está enseñando la palabra? El árbol bueno somos nosotros, que Jesucristo habita en nosotros. Y el árbol malo es el que todavía está esclavizado en el pecado. Por eso no puede dar fruto bueno. No dice que si quiere, no puede. Porque aquí se trata de quién es tu amo, de quién eres esclavo, de quién eres siervo. ¿Eres siervo de Jesús? ¿O eres servidor de Satanás? Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Qué tipo de fruto estás dando? Dice que los conocerán. A nosotros nos van a conocer porque estamos expuestos en el mundo. Y si nosotros no hacemos un buen testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, por causa de nosotros, ni entramos nosotros, ni dejamos que entren aquellos que realmente tienen hambre y sed de conocer de nuestro Señor Jesucristo. Porque por el testimonio que nosotros estamos presentando ante los hombres, no es agradable delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer un buen testimonio, que sea agradable, que sea bueno, que sea perfecto. Que realmente vean a Jesucristo en nosotros, no una religión, una tradición, no una costumbre. Hasta eso está enfadado el Jesucristo, ya está. Nuestro Padre está enfadado de tanta doctrina de hombres, de tantas cosas que el hombre se ha encargado de inventar. Nuestro Señor estableció su palabra, porque con su palabra es más que suficiente para enseñarnos y para llevarnos al lugar que Él tiene preparado. Porque aquí está la herencia, y la herencia es para los hijos. Aquí no falta nada. Hay una herencia antigua y una herencia nueva, que es a través de la ley y a través de su Hijo Jesús. Aquí no falta nada de aquellas personas que se agarran y lo que hacen es sacarle dinero a la iglesia. Que ahora cómprate el libro de la unción del Espíritu Santo, que ahora cómprate el de Dante Gebel, o sea, puras tonterías, porque aquí está todo ya establecido. Si tú no entiendes la revelación, el conocimiento de la palabra, pídesela a Dios, porque al que pide, se le da, al que toca, se le abre. ¿Qué necesitas? ¿Qué no le pides? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vemos que Jesucristo dice, no, yo no. Él está dando la autoridad al Padre. ¿Sí? Aunque sabemos que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Hiciste el milagro, sí, porque Dios lo que te da no te quita.
¿sí? Pero se fue corrompiendo tu alma, tu carne y toda tu persona. Y el día de mañana andabas en el deseo y en el deleite en el mundo. Y esas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos va a decir. Y esa es la causa. Muchos porque se alejaron y se retiraron al mundo. Muchos porque siguen haciendo su voluntad aquí en la iglesia. Escuchen bien la palabra. Señor, entrar en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Nada más, es su voluntad. Aquí no es mi voluntad, no, es la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiere llegar a ese destino final y glorioso? Sométete a su voluntad. Porque tú no eres el alfarero, tú eres el barro en manos del alfarero. Para que vayas entendiendo bien las cosas. Hasta pareciera que nosotros somos el alfarero y vamos a tomar el barro. No, el alfarero es nuestro Señor Jesucristo. Y Él le va a dar la forma y el diseño y el carácter a cada uno de nosotros, acorde al plan y al propósito que tiene para cada uno de nosotros que cumplir aquí en esta tierra. Porque no todos venimos a hacer lo mismo. Así como un cuerpo se compone de muchos miembros, así cada uno de nosotros tiene una función específica que cumplir aquí en esta tierra. Y para saberlo, pues pídele a tu Padre dirección. Así como Jesucristo se subía en la madrugada y en la noche, así ponte también con Él. Dile, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Y Él te va a decir. Porque Él como tu Padre no te va a desamparar. Él no te va a abandonar. Por eso hay muchos que oran y lo que oran pues están cargados de tantos maldad, de tantos espíritus malos que a la persona que oran en vez de que la sanen, la empeoran. Porque viven en apariencia, porque no tienen identidad. No sabe quiénes son, ni de quiénes son. Yo tengo que saber que soy hijo del Dios viviente y pertenezco a Él. Que Él me dio aliento de vida y por su gracia y su misericordia todavía en este día puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y todos los días que Él nos dé es por su gracia y su misericordia, porque se está llevando a cabo un plan y un propósito que Él va a cumplir en la vida de mi persona. Y si cada quien quiere que se cumpla su plan y su propósito, tiene que someterse a la voluntad del Padre. Si no, nomás no va a haber nada. Porque el mundo camina haciendo su voluntad. Y aunque tú estés aquí en la iglesia, si tú estás haciendo tu voluntad, tú no estás haciendo nada de Jesucristo. Tienes que entenderlo bien. Que te quede bien cimentado y arraigado. Que no eres tú. Es Jesús en ti. En Él viene el cambio. En Él viene la renovación, viene la transformación, viene la nueva criatura. No, la vieja criatura la traemos allá cuando estamos en el mundo. Cuando llegamos con Él, somos nuevas criaturas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Jesús vive en tu vida? ¿Sí le has permitido que siga haciendo lo que Él te ha dicho? ¿Sí le has dado la autoridad total y completa de que Él sea quien gobierne tu persona, tu casa, tu familia, tu trabajo? ¿O de qué clase de cristiano eres? Y con esto vamos a ir terminando. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel
habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron a ira del Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo el rey Josías? Destruyó todos los altares, porque antes de él, todo el pueblo de Israel adoraba a imágenes de la diosa Acera, de los filisteos, de cuántos no, hechos por manos de hombre. Y cuando uno es celoso y temeroso de Dios, tú estás dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Porque Josías reconocía que él estaba aquí en el trono, no porque él, no, era porque Dios ya lo tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fuera rey de Israel y de Judá. O sea, todas las cosas que están aconteciendo hoy en día en nuestra nación y en las naciones es porque nuestro Señor ya las tenía preparadas, no porque las está preparando, no. Él no es como nosotros, ni piensa como nosotros, ni ve como nosotros, ni camina como nosotros. Por eso Él ya tiene preparadas las bodas del Cordero, que es el final, para que venga por una iglesia gloriosa. Y si tú no entiendes la palabra, te vas a quedar. Pero hay gente que entiende el plan y el propósito por el cual está aquí en la tierra. Y este es uno de ellos. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios y encima de ellos quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época de los jueces que gobernaron Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante, pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor del Señor. Porque el rey tenía la autoridad sobre toda la nación. Y Josías era temeroso del Señor. Dijo, ¿saben qué? Celebren la Pascua. Y aquí está hablando que nunca antes, ni después de él, ni antes de él, nadie lo hizo como él. ¿Qué tienes que sacar de tu vida? Porque él quitó los altares, él los sacó, él los desarraigó de la nación de Israel. ¿Para qué? Para que fuera de bendición. El pueblo de Israel estaba caminando, siempre que se apartó de las cosas de nuestro Señor, siempre le fue mal, siempre le fue mal. Y siempre tiene que tomar nuestro Señor a una persona para que vuelva a derramar su bendición sobre esa vida, sobre esa familia, sobre ese pueblo, sobre esa nación. Además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. ¿Cómo tienes que amar a tu Señor? Nada más con tu cuerpo, nada más con tu alma, es con todo, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser. Cuando tú estés siguiendo cada uno de los pasos, de los mandamientos, de los estatutos y decretos que tu Padre te está enseñando como su hijo,
Tú eres su hijo. Si tú dices ser su hijo, tú debes de practicar lo que tu padre te está enseñando. Y vemos que a través de Josías el pueblo se volvió en pos de Dios. Él desarraigó toda la mugre, los brujos, los hechiceros, los santeros, todo lo sacó de Israel. Y la pregunta es, ¿qué tienes que sacar de tu vida? La fornicación, el adulterio, la droga, el vino, ¿qué tienes que sacar? La mentira, el engaño, ¿qué es lo que tienes que sacar? Porque así como tú lo permitiste que entrara en tu persona, así tú tienes que sacarlo. Porque si tú dices ser hijo de Dios, Dios te dio poder y Dios te dio autoridad. Para que en el nombre de Jesús, aun cosas mayores, dice su palabra, aun cosas mayores haremos en su nombre. ¿Por qué no las sacas? ¿Por qué quieres seguir jugando al cristianito? Ese tipo de personas debemos ser nosotros. Todo lo bueno, todo lo agradable, que seamos la alegría de su corazón de nuestro Padre Celestial. No la tristeza, no la vergüenza, porque muchos han perdido hasta la vergüenza. No les importa que le digan, mira, este anda adulterando con la vecina. No les importa. Lo que les importa es más los deseos de su carne y el placer y el deleite. Que hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué tienes que sacar tú de tu vida? Para que seas un árbol. Para que seas un árbol que dé buen fruto. Porque si eres un árbol que da ahorita una manzana y el día de mañana da espinos y abrojos, vas a perecer. Destruido, paulatinamente, radicalmente, pero de que vas a llegar, no vas a llegar. Tenemos que ser radicales. Y si nuestro Padre que está en los cielos dio a su Hijo Jesús de los pies a la cabeza, entregándolo en un madero en la cruz del Calvario, así debes de dar tu todo, de los pies a la cabeza. Él no era sacerdote, pero había un sacerdote y ese sacerdote lo instruyó. Hilquías encontró en el templo del Señor el rollo. ¿Por qué? Porque ese rollo lo tenían arrumbado los demás sacerdotes. Y cuando le dijo que restauraran el templo, ahí lo encontró él. Y cuando lo encontró, se lo leyó al rey. Y esa fue la causa por la cual José dijo, ¿saben qué? Hay que restaurar todo y hay que poner todo en orden. ¿Sí? Porque nuestro Dios y nuestro Señor es un Dios de orden, es un Dios de pactos, y nosotros hicimos un pacto con Él que siempre le íbamos a ser fieles. Y Él tomó su responsabilidad tal y como nuestro Señor se la dio. Porque Él lo puso por rey. Y el rey como autoridad tenía derecho sobre toda la nación. ¿Sí? Obedeciendo primeramente las instrucciones del sacerdote. El sacerdote no le enseñó cosas malas, le enseñó el libro de la ley. Y él lo escuchó y lo tomó en su corazón. ¿Para qué? Para hacer cada una de las cosas que él tenía que hacer. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que desechar, tenemos que sacar. Porque no podemos decir que Jesús está en nosotros cuando Él es luz y lo que estamos realizando son obras de las tinieblas. O sea, no es algo agradable. O sea, eres
o no ires. Te tienes que examinar y tenemos que tomar decisiones aquí en este mundo, porque la decisión que hoy tomes, ese va a ser el resultado de tu presente, de tu futuro y de tu final. No estés jugando a la iglesita, porque nuestro Señor es fuego consumidor. Acuérdate que Él es bueno y para siempre es su misericordia, pero Él no puede ser burlado, ni va a permitir que tú seas piedra de tropiezo para otros que quieran entrar. Gracias te damos, Padre, en esta tarde en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.